el tereré en el sentido de muy pico la de costumbre yarecuaña de Apeango mi guaraní cuirabo yo coma. No es una tradición reciente el tereré. Hay muchas referencias históricas. El que es el porongo. sí. Ya vengo a curar muy están los famosos ibú, que son las nacientes. Y ellos llegan allí en eso cargan, ¿verdad? Heladera, bebé. Usted va a tener agua fría allí, ¿verdad? Más todavía, imagínate los montes que habían en ese tiempo. Y en el mismo porongo, el porongo más pequeño, el famoso caigua, que la gente usa para el mate, ¿verdad? A veces se acuerdan muy caro, güey. Y con la tacuarilla, ellos tenían la costumbre de sorber, ¿verdad? Y la forma en que nosotros tenemos tradicionalmente de tomar el tereré al sorber es ese sonido, el que tereré, ¿verdad? Como un sonido onomatopéyico. Pero después la práctica... Opaco, y no ve. es tema, pea. No, vea. Pea, el piteo, empezamos a pudo ver, ya, bueno. Y entonces esa práctica en sí se volvió casi una necesidad en tiempo de la guerra del Chaco. Por eso que muchos vinculan ya la aparición del tereré en una versión más paraguaya en la guerra del Chaco, cuando obviamente no había agua, se tenía que racionar todo. Y entonces tampoco se podía hacer fuego porque eso podía alertar a los bolivianos. Entonces la cuestión era tomar agua directamente natural, que tampoco ya era con ese tiempo con hielo ni nada por biobimbo, era el agua con un poco de hierba y eso, un sorbo cada uno. Era para por lo menos refrescar la boca. Y de allí ya posteriormente se hizo la costumbre que hoy todo el tiempo nosotros practicamos. Inclusive ya hoy se institucionalizó el tereré en sus dos vertientes. Una tradicional donde se preparan la casa de Oguire y Yapó. Vos tenías tu planta de cocún, tenías por allí tu limón, tenías en el patio el famoso Santa Lucía Monotín, Taropé, Derejón de Mono, yo hemos botiboná, de Oguire yo soy, Yapó, ¿verdad? Anteriormente había una jarra de lata, después estaba la jarra de carey, ¿verdad? Y de ese tiempo era la hierba común y corriente, ¿verdad? Pasamos a un siguiente estadio donde comienza a aparecer la hierba saborizada y donde esa tradicional jarra es sustituida por un termo, ¿verdad? Y hoy en día, por ejemplo, yo le pregunto a los niños, en mi caso yo tengo un nieto que 3, 4, 5, 6 años, le digo tereré, lo primero que me relacionan con un termo. Ya esta generación no relaciona el tereré con la jarra. Ya pasó eso. Y cuando yo le hablo de plantas medicinales, ya piensa en la hierba saborizada. De Coiman de Corapuibe. De Jonte Mayoga, ya voy a copamos hoy, bojañana. Bueno, esa es una versión más habitual. Pero ahora inclusive está el tereré descartable. Y es lo último, la que vos podés comprar hasta en los súper, ya está todo preparado. Por upá haremos vos, ¿verdad? Y eso trajo también esa otra, digamos, práctica, decía yo, una a la casa y otra afuera. En lo de afuera es que mucha gente hoy ya hasta el tiempo le falta para preparar tereré. Entonces, ¿qué hace? Trae su equipo y allá en la media cuadra de tu casa, pues estaba en la esquina y ya están los puestitos. Sí. Y ya están la gente que vende pojañaná de yunte más y por abajo. Como dice, pea, amor, yo soma, ¿verdad? Por como la ñangu, ya tiene el hielo, tiene el agua, te carga y 5.000 o 10.000 ni depende de dónde, ¿verdad? Y uno ya tiene eso preparado, ¿verdad? Ya. En las estaciones de servicio encontrás el hielo ya con las hierbas. Bueno, eso es lo más nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que también nosotros vamos a encontrar allí que me parece interesante? Que eso va asociado con el famoso tereré rupá. Que hoy en día también ya está la tortillita infaltable o ya está el sándwich empanada. ¿Verdad? Que ya está todo preparado, así es que completo pues el servicio. Y eso quiero también señalarte, Dilberto, y a vos también, Jesús, que se convirtió en un recurso de trabajo para la gente. Sí, mucho. A la familia entera inclusive. O estudiar, universitaria, claro. Bueno, y por eso creo que es importante entender al tereré como no solamente una manifestación cultural tan arraigada, sino que también como factor de cohesión, de unión. Porque si hay algo que nosotros tenemos los paraguayos que mucha gente, inclusive extranjera, nos reclama,
es que para la gente a veces perdemos el tiempo cuando tomamos tereré. Eh, Así falta con el petuana, ¿verdad? Y el tomar tereré ritualísticamente una media hora como mínimo, si está entre 3 y 4, fácilmente, ¿verdad? Areguapué, Areñe, y se perdió el tiempo, se pasaron todas las preocupaciones, vos estás hablando de temas entre amigos, de familia. vos, Jara, vos que viajás mucho, eso del puestito de venta de remedio, de preparar el tereré En todo el Paraguay. en todo el Paraguay, pero